nos pareció sumamente interesante hablar con José María Donati. Él es justamente el responsable con quien vamos a poder entender todos estos números, que es el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Sara? Y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola, José. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, me pareció interesante porque hay como, a mí me parece que a la hora de informar los datos no son opinión. Entonces me gustaría que nos puedas explicar qué fue lo que sucedió, porque los números comparativos con respecto a trimestres anteriores, 2024, si no me equivoco, dan que ha mermado la pobreza. Pero me gustaría escucharte a vos, si no parecería una opinión. No, exacto. Es así. O sea, los datos que estamos informando son los del primer trimestre de este año. Y si uno los compara con el mismo trimestre del año 2024, o sea, del año pasado, tenés una reducción importante de la cantidad de personas que son pobres por ingreso. Bien. En la última medición de 2025, este porcentaje está un poquito por debajo del 20%, 19,9%. En ese mismo universo, en 2024 era 35,1, o sea, hay una reducción de 15 puntos porcentuales. La explicación tiene que ver con algo que vos señalaste en el comentario previo, que es la desaceleración de la inflación. Este indicador, que es la pobreza por ingresos, es muy sensible a, a dos cuestiones básicamente. Uno es la situación del mercado del trabajo, la ocupación, la desocupación, y el otro es a la inflación. De las dos variantes tenemos una mejora muy sensible en cuanto a los números de inflación que estamos teniendo este año respecto del año pasado. El mercado de trabajo todavía no, todavía sigue, digamos, con niveles de desocupación similares a los del año pasado, pero bueno, la principal explicación, te diría, de esta mejora es la baja de la inflación. Uh-huh, uh-huh. Eh, la baja de inflación, pero para entender, y solamente miramos eso porque también en la estratificación de lo que significa las clases más bajas, sobre todo está muy condicionado a lo que se lo puede llamar el alquiler en negro, ¿no? El clandestino, el que no tiene un contrato, el que hay una determinada desigualdad muy marcada en el techo y el alimento, el empleo con changas, entonces no está medido, pero por el otro lado tengo que cruzarlo con la baja de la inflación. ¿Eso también está medido? Todo lo que tiene que ver con el No, a tema ver, accesos. sí, porque esta medición se hace básicamente es el cruce de dos variables. Una es las canastas de pobreza e indigencia, lo que nosotros informamos todos los meses, o sea, Sí. ese dato que se informa que se requieren tantos pesos para no ser pobre, o tantos pesos para ser de clase media. Uh-huh. Es ese dato cruzado contra los ingresos declarados. Los ingresos declarados es una encuesta a hogares que capta todo, capta tanto el salario formal como el salario no formal, lo que vos decís changas. Sí. Esto está englobado todo, o sea, todas las posibilidades de, de obtención de los ingresos están incluidas en esta medición. Respecto del alquiler también, vamos a tener situaciones de familias que son inquilinas y familias que son propietarias. Sí, todo está incluido, todo está promediado e incluido en la medición. Uh-huh. Tiene que ver con eso. Te digo, es pobreza por ingreso, o sea, si uno analiza un poco más el fenómeno de la pobreza, tendría que por ahí mirar indicadores más estructurales. Esto es básicamente ingresos contra una canasta. Entonces, por eso te decía que incide mucho cuando la inflación baja, y nosotros también informamos hace poquito que los ingresos del primer trimestre de este año, por primera vez en bastante tiempo, superaron a la inflación. Entonces, cuando los ingresos se recuperan por encima de la inflación, estos indicadores mejoran. Después, si uno mira cuestiones más estructurales, por ahí una persona que tenía una carencia de vivienda, que eso es estructural, que haya salido de la condición de pobreza por ingresos, no significa que haya salido por ahí de otras cuestiones que tienen que ver con, reitero, con pobreza estructural. Por eso hay que tener muy claro que esto es pobreza por ingresos, o sea, es la comparación de los ingresos contra una canasta. Uh-huh. Y el otro punto es la indigencia, y también ahí me quería detener, porque en la indigencia también
los indicadores obviamente están totalmente ligados al tema del ingreso. Por ejemplo, el cartoneo. Hace poco recibí un informe que están muy complicados porque, bueno, hay menos cantidad de basura, aunque parezca mentira, hay menos consumo. Y entonces, como hay menos consumo y además el cartón está muchísimo más económico, hay un cruzamiento de datos un poco más complicado. Pero la indigencia bajó. ¿Sigue Claro, estando atado a la inflación? sí, sí, la indigencia, o sea, dentro del universo de pobres se incluyen los indigentes. Los indigentes Sí, es la condición más extrema, sí. son aquellos, es el grupo de personas que los ingresos no les permiten financiar la canasta alimentaria, o sea, como dice, no tengo plata para comer, sería, digamos, en Ujú, términos muy sencillos. Dentro de este 20% de pobres que medimos en la última medición, hay un 6, un poquito más de un 6% que tienen esta situación, o sea, son indigentes. Los ingresos que obtienen no les permiten financiar una canasta básica de alimentos y tiene que ver con lo que vos decís, son, digamos, las situaciones más extremas de vulnerabilidad, ujú, porque y también es importante lo que vos señalás, en épocas de crisis donde el consumo cae, la generación de residuos es menor ujú. a la de otro momento, entonces por ahí la posibilidad de, digamos, de obtener ingresos en el reciclado de basura disminuye. Es increíble, pero es así. Lo que te Ujú, cocinas es cierto. ujú, ujú. Y tan real como, por ejemplo, ves en el cartoneo que hay menos cartón y hay otro, comienzan a reemplazar esa circularidad de la indigencia con otros elementos. Por ejemplo, puede llegar a ser el cobre o el hierro, pero bueno, no te quiero meter ahí. Como economista, cuando viste que hay comentarios o análisis donde dicen no puede ser que que te dicen que haya bajado la pobreza y hayan subido tarifas o hayan subido, qué sé yo. El otro día escuchaba un periodista que decía y la prepaga está cara. Claro, lo que pasa que el recorte es solamente en esa tasa muy baja, en esta descripción que tienen ustedes, que quienes pueden pagar una prepaga es un porcentaje ínfimo en la ciudad de Buenos Aires, o estoy equivocada. No, bueno, eso tiene que ver un poco con los sectores medios. Entonces vos, se da esta situación que vos tenés indicadores que mejoran, como como la baja de inflación o como la, digamos, la mejora de los ingresos en términos reales, que conviven con una sensación de frialdad en el consumo, que tiene que ver con esto, digamos. El motor del consumo en la ciudad es la clase media, básicamente. Y Claro. la clase media, eh, por la cuestión que vos señalás del ajuste tarifario, tuvo que destinar gran parte de sus ingresos a financiar los aumentos de las prepagas o de los colegios o de los seguros, que también aumentaron bastante por encima de la inflación. Entonces, obviamente todo el esfuerzo que la clase media hace en financiar consumos que le dispensan ahora mucho más porcentaje de su ingreso disponible, hace que conviva esta situación, que uno dice, bueno, tengo por un lado indicadores que claramente mejoran, pero ahí todavía el consumo como que no termina de despegar y tiene que ver con esto, con que el motor del consumo que en la ciudad, principalmente en la clase media, todavía está con esta situación de tener que afrontar gastos mayores. Gastos mayores, como por ejemplo el alquiler o como por ejemplo también algunos que otros impuestos que han subido un montón. Bueno, me parecía sumamente interesante porque los números hablan por sí mismos, pero también a lo mejor como clase media o la clase media también podría mirar y decir, bueno, quizás a lo mejor yo tengo un poquito más de oxígeno como para esperar y si se ha repuntado o ha mejorado lo que son las clases bajas y la indigencia en el sentido de accesos, me parecía interesante el informe en ese sentido, porque parece ser que el título bajó la pobreza incomoda y dice, no, mírame todo esto, no, bueno, lo que pasa es que tenés que cruzar por una estratificación social, ¿es así? Es así, la estadística tiene esa cuestión, siempre son promedios, y dentro del promedio vos tenés distintos tipos de situaciones. Uno está obligado a decir el promedio, después dentro de ese universo uno tiene situaciones que conviven dentro del promedio, y por eso lo te decía, a veces conviven mejoras en los indicadores, en los números que son fríos, con situaciones que por ahí no mejoraron tanto. Tiene que ver con esto que te digo. Ujú, ujú. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad para entender esta radiografía, José María Donati. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Para entender, ¿no? Los números también hablan y bueno, quizás a lo mejor es mirar esta radiografía de la ciudad de Buenos Aires y comenzar a entender qué es lo que sucede con algunos números, con algunos números que la inflación a lo mejor se ha detenido, o sea, no, a lo mejor no, se ha detenido y comienza a impactar en las clases más bajas y por el otro lado se corrió el consumo. ¿Por qué? Porque la clase media tuvo que decir, bueno, vamos a balancear un poco. Menos salidas a comer afuera y tengo que pagar la prepaga y a lo mejor el auto no lo pongo más en la cochera, tengo que ver de qué manera compenso con el uso de quizás o el reemplazo de la cochera por un beneficio a sostener la salud o la educación.